¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca la realidad, lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran. Aquí, diariamente, te lo mostramos, te lo contamos, lo analizamos, clarificamos. Información tan importante para estos tiempos que corren, ¿eh? Y hoy, bien está la portada de Minuto 1, Roberto Barata prendió el ventilador. Lo que nadie te contó, las durísimas acusaciones de Roberto Barata contra los empresarios argentinos. Y ha dicho, faltan muchos empresarios para citar. ¿Tengo que decirles yo los nombres? Las declaraciones de Barata que han despertado mucha preocupación entre el empresariado argentino. En un momento, lo va a escuchar enseguidita, en un momento Barata los tilda a los empresarios como mentirosos profesionales. Por eso el hashtag de esta noche de Minuto 1 es mentirosos profesionales. Tenemos todo un trabajo de producción. Aprovecho para darle la bienvenida a nuestro productor ejecutivo, Charlie Montes Onganía, y agradecerle a Leandro Gabrieli, que durante estas 2 semanas ha estado aquí en la dirección de Minuto 1, un gran equipo, y me encanta valorar siempre el trabajo de nuestra gente, ¿eh? Bien, y el trabajo de la producción, porque conseguimos el audio de Roberto Barata frente a los jueces de la Cámara Federal, donde no deja títeres sin cabeza, imperdible, donde también habla del juez y del fiscal de la causa, de los empresarios, de Roberto Roca, las cosas que dice de Roca, de Pescarmona, de Calcaterra. Mire, un adelanto de Barata frente a los jueces de la Cámara Federal. Recuerdo que fui puesto en prisión por este mismo juez y fiscal. Me detuvieron en forma injustificada hace más de un año y estuve preso por 140 días por una pericia falaz, trucha e inventada. En aquel momento, justo un día antes de las elecciones legislativas, vaya casualidad. En esa ocasión también pretendían que me arrepienta de algo que no había hecho. Y el señor fiscal sugirió en aquel momento a mi abogado, Juan Pablo Alonso, que me arrepienta, que nombre a Julio De Vido o Cristina Fernández, para de esa forma darme la libertad. Repito, no tengo nada de qué arrepentirme, y menos de hechos o delitos que no cometí. Niego todos los hechos delictivos de estos supuestos cuadernos, y las mentiras a las que muchos de los empresarios por miedo accedieron a declarar. Primera y dura acusación de Roberto Barata. Le dijeron a mi abogado que me arrepienta, que lo nombre a Julio De Vido o a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Una forma de direccionar la causa. ¿Cómo denunciaron públicamente el empresario periodístico Jorge Fontevecchia, Cunio Libarona, el abogado Silvestroni, Ubeira, aquí en los estudios? Ahora Barata dice, me presionaron, le pidieron a mi abogado que me arrepienta y que nombre a Julio De Vido o a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Una causa que crece en el escándalo, y hoy los audios completos de Roberto Barata contra los empresarios. Acompáñanos a partir de este momento con el hashtag mentirosos profesionales. Pero eso es lo que tenemos, mucho material completísimo enseguidita. Me quiero detener un minuto porque me gusta reflexionar. Hoy se cumplen 35 años del hecho más importante para un ciudadano: recuperar la libertad, recuperar los plenos derechos que la Constitución Nacional nos da como ciudadanos. Pero sobre todo el 30 de octubre del 83, los argentinos volvimos a vivir en libertad, después de la larga noche a la que nos sometió la tremenda y sanguinaria dictadura militar. Y ese 30 de octubre, los argentinos, muchos
muchos, como yo, votábamos por primera vez. Y en mi caso, hoy festejo, celebro 35 años de aquel voto y también ese día comenzaba mi trabajo periodístico en la ciudad de Buenos Aires, hace 35 años atrás, que esa noche me llevó a un gran encuentro con una persona a la que la vida después me llevaría a tenerlo como amigo durante muchos años, que fue Raúl Alfonsín. Esa noche, tardísimo, en el Comité Nacional de la calle Alsina, Raúl Alfonsín daba su primera conferencia de prensa como presidente electo y marcaba mi debut periodístico en la ciudad de Buenos Aires, que gracias a Dios hasta el día de hoy no he abandonado. Pero más allá de esto, que lo cuento, porque la vida también después me llevaría un año más tarde a estar acreditado durante muchos años en la sala de periodistas de Casa de Gobierno y ahí comenzar a tomar contacto con Raúl Alfonsín y sobre todo con una persona que también hay que siempre tener muy presente, porque como vocero presidencial demostró, y todos los periodistas teníamos en ese momento, cosa que hoy se carece, de un verdadero vocero presidencial que interpretaba al presidente, como era José Ignacio López, una gran persona, un gran vocero presidencial. Ahí la vida nos reencuentra ahora, pero ahí nos encontramos en el año 84 con Fernando Alonso, que también estaba trabajando allí en Casa de Gobierno, hoy nuestro columnista económico. Pero yo me quiero detener hoy con varias cosas de Alfonsín, pero de Raúl Alfonsín recordar esa oración laica, ese rezo laico que él tenía en todos sus discursos de campaña del 83 y con los que cerraba sus discursos. Alfonsín. Así cerraba un 26 de octubre de 1983. Se calcula que con 1 millón de personas en la 9 de julio, un acto de los actos más masivos e importantes de la historia de la vida política de la Argentina. Y al margen de recordarlo a Alfonsín en ese rezo laico, en esa oración laica, lo quiero traer ahora para recordarles a los radicales que hoy están en el gobierno y abandonaron las banderas de Alfonsín, que arriaron las banderas de Alfonsín. Vergüenza les debería dar a los radicales que alguna vez dijeron acompañar a esta gran persona, a este gran tipo, a este gran presidente que fue Raúl Alfonsín, haber arriado sus banderas. ¿Por qué el preámbulo? Porque termina diciendo: y para todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino. Y ese preámbulo no se ha cambiado, a no ser que, como Cambiemos naturaliza con la posverdad, nos digan, nos quieran hacer creer que no existe más ese preámbulo y que ahora ellos han definido que digan: a todos los hombres de buena voluntad que vinieron hay que echarlos. Porque este es el momento de recordar estas cosas de la historia, cuando la xenofobia de algunos grupos políticos del gobierno y de la oposición otra vez empiezan a señalar a los inmigrantes como los grandes culpables. Pero eso no es todo. Hoy, para los radicales que acompañan este proyecto neoliberal que Alfonsín combatía, Alfonsín se enfermaba cuando decía, después lo vamos a hablar, ya está aquí con nosotros Federico Pollack, un hombre que acompañó a Alfonsín hasta el último suspiro de su vida y que lo supo interpretar muy bien también. Pero Alfonsín se enfermaba cuando le hablaban del mercado. Y me acuerdo una frase que siempre nos decía: no hay que endiosar tanto al mercado, porque el mercado no es ningún dios.
Y Alfonsín luchaba y luchó siempre contra el neoliberalismo. Y luchaba contra la derecha. Y él decía, en más de una oportunidad, que Macri era el Berlusconi argentino. Esa era la caracterización que Alfonsín realizaba de Macri. Y fíjese lo que opinaba de la derecha y Macri en la Argentina. Para aquellos radicales que hoy dicen, muy sueltos de cuerpo, que si Alfonsín viviera, acompañaría este proyecto. Vergüenza les debería dar. Mire, escúchelo a Alfonsín sobre Macri. Yo creo que nosotros para esa concertación que queremos hacer, tenemos límites, el oficialismo por un lado, sí, y otro es la derecha por otro lado. ¿Qué derecha? La derecha es Macri, por ejemplo. No podemos traicionar nuestros principios. La derecha es Macri, no podemos traicionar nuestros principios. Pero también Alfonsín, que era una persona muy noble, que no acostumbraba a hablar mal de sus adversarios, la opinión que tenía sobre la socia hoy, fundadora y principal de Cambiemos, Elisa Carrió. Siempre que éramos la vieja política. Y la vieja política es la hipocresía, es decir, lo que no se siente. Esa es la vieja política. ¿Por qué? Porque a la doctora Carrió le va a ganar muy fácil. Porque le falta estabilidad emocional, entre otras cosas. Bueno, ahí hablaba y cómo hablaba de Elisa Carrió. Después vamos a también a extraer del último Alfonsín que yo siempre recomiendo que relean los últimos 2 mensajes de Alfonsín. El que hizo el día en que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en vida lo homenajeó y descubrieron en el Salón de Bustos de la Casa de Gobierno su busto, donde hizo un discurso muy interesante que hay que releerlo, y el Alfonsín en un mensaje grabado a los jóvenes del Luna Park. Esas 2 piezas les recomendaría a muchos dirigentes políticos de hoy que relean a Alfonsín. Pero después, cuando estemos con Federico Pollack, vamos a rescatar un minuto de ese último discurso de Alfonsín. Y hablando de estos raptos de xenofobia que les agarra al gobierno y algunos últimos dirigentes, Bullrich habló en las últimas horas otra vez de los inmigrantes. Las fuerzas federales hubieran... Las falsedades que se desprenden. Primero, nadie quería tomar el Congreso de la Nación. O ahora vamos a indicar que cualquier manifestación libre que permite nuestra Constitución es con el objetivo de tomar. Entonces, cuando Patricia Bullrich organizaba con Carrió y el PRO las marchas de los caceroleros, ¿qué eran? ¿Para destituir a la expresidenta o para tomar y asaltar el poder? Con la misma lógica de pensamiento que Bullrich ahora dice alegremente, ¿querían tomar el Congreso? Nadie quería tomar el Congreso. La gente libremente se quería expresar contra un presupuesto de ajuste que todos vamos a sufrir en la Argentina. Y después siguen insistiendo con los 4 extranjeros a los que no le han podido demostrar ni encontrar una prueba y siguen cargando ideológicamente sobre esos extranjeros. Estamos en la misma construcción que cuando hablaban de los mapuches terroristas a las que les habían encontrado armas y a las que por poco le encontraron 2 flechas, un arco y algunos cuchillos para las tareas rudimentarias que hacen. Por favor, hay que terminar con estos falsos relatos que el gobierno, en su afán de seguir provocando divisiones y odio en la sociedad, todos los días, de alguna u otra forma, para desviar la atención, lo están haciendo. Pero esto ya es una práctica de ir contra los inmigrantes de este gobierno, del gobierno de Macri. Fíjese lo que han intentado y nunca han podido concretar. En agosto del 2016 el gobierno crea un centro de detención de inmigrantes. Ahora que sepamos nosotros, ninguno han llevado. El convenio entre la Dirección de Migración y la Policía Federal le otorgaba a Bullrich la autoridad
para el traslado y custodia de extranjeros retenidos. Esto no fue. Es más, el titular de Migraciones lo salió a desmentir el otro día al propio gobierno, indicando que no podían deportarlos como el gobierno quería. Y siguieron intentando. Enero del 2017, Mauricio Macri firmó el decreto 70-2017 que modificó la ley de migraciones, facilitaba la deportación de extranjeros. El DNU cambiaba el paradigma de protección de derechos por el estado de sospecha. Fíjense, estado de sospecha. Tremendo esto, peligroso. La justicia lo declaró inconstitucional a principios de este año. Un tiro para el lado de la justicia, porque esto de estado de sospecha, tremendo. Y en 2018 un diputado de Cambiemos impulsó una ley para que los inmigrantes paguen por la educación y la salud, que no ocurrió, y el propio Marcos Peña pidió que se debata la iniciativa, pero nunca tuvo los avales para su tratamiento. Bien, hoy un día con mucha información en los tribunales, ¿eh? Hay de todo como en botica. Darío Villarruel. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Primer título, los medios están con el tema de Lázaro Báez, porque comenzó el juicio oral, Tribunal Oral número 4, y titulan que comenzó el juicio de la ruta del dinero K. Quiero explicar que de los 25 acusados, 3 de los cuales están detenidos, ninguno pertenece al gobierno kirchnerista. Digo por el tema de los títulos. Tiene que ver con lavado de dinero y son todos privados, empresarios y otras personas a las que habrá de investigar. Ese es un tema. El otro tiene que ver con Miguel Echecolás. La Corte Suprema de Justicia revocó la prisión domiciliaria que en su momento se le había dado por 4-1. ¿Sabe quién votó a favor de Echecolás? El presidente, Carlos Rosenkrantz, el hombre que obviamente no está teniendo tanto poder porque en el primer voto fuerte los otros 4 no lo acompañaron y dijeron que rija la doctrina Vergés, que habla de que para que haya prisión domiciliaria debe haber un dictamen de los médicos forenses que hablen de la gravedad en la salud, algo que no había pasado en este caso. Así que Echecolás, que tiene 4 condenas a perpetua, va a seguir detenido. Y lo último, Gustavo, y lo más llamativo, ya no hablamos más del caso de Luis Chocobar, pero tuvo gran repercusión y generó un clima de época, porque la aparición del presidente Mauricio Macri y de Patricia Bullrich apoyando a Luis Chocobar generó que de alguna manera la policía empiece a enfrentar mano dura respecto a cualquier persona que comete un delito. Concretamente, hoy la Corte también, ahí por mayoría, rechazó un recurso de queja y el título sería que Luis Chocobar va a juicio oral y público por homicidio agravado, por matar a una persona, Hucock, de apellido, y esto va a ser el año que viene. Pero un dato, ahora, recuerdo, Darío, Gustavo, sí. Qué mal parado que queda el gobierno, Bueno, porque lo recibió el presidente y la ministra Patricia Bullrich con todos los honores a un asesino. Tal cual, mirá, fallo de Enrique Velázquez, confirmado por la Cámara del Crimen, confirmado por la Cámara de Casación y ahora confirmado por la Corte. Más de 15 jueces y varios fiscales determinaron que pegar un tiro por la espalda no es legítima defensa, no es nada que tenga por justificar el accionar, ni de Chocobar ni de cualquier otro policía. Recuerdo es un asesinato a sangre fría. Claro, recuerdo 2 cuestiones. Una, fue la primera vez que la Asociación de Magistrados y Funcionarios, después de mucho tiempo, salió a bancar a los jueces ante las críticas del gobierno. Y recuerdo la frase textual de Mauricio Macri que recibió a Luis Chocobar junto con Patricia Bullrich. Mauricio Macri le dijo a este presunto homicida, digo porque todavía no ha sido juzgado ni condenado, estoy orgulloso de que haya un policía como vos. Estoy orgulloso que haya un policía asesino, dijo Mauricio Macri. Muy bien. Bueno, la verdad que hay que saludar estos gestos de la justicia, ¿eh? Bueno, algo está cambiando, Gustavo. Está bueno. Hay que saludar estos gestos de la justicia, porque también, con la lógica que actúan algunos jueces federales y fiscales, con toda la parafernalia que el gobierno montó entre lo que ellos consideraban un héroe y era un asesino, hubieran sentido presionado. Pero la justicia actuó de acuerdo al derecho, que es lo que tiene que hacer siempre. Es un buen ejemplo de cómo tiene que actuar la justicia, no presionada por un poder de turno, sino de acuerdo a la ley y lo que muy bien explicabas recién vos, Darío. Sí. Matar por la espalda
no es defensa propia, No, es un y asesinato. Además, Gustavo, aunque se hagan encuestas y la gente por ahí crea que está bien, el Estado de Derecho supera lo que quiere la gente. Es lo que dice la ley. Claro. Y los jueces tienen que actuar de acuerdo a lo que dice la ley, por más que alguien dice, bueno, pero antes había atacado a otra persona. Muy bien, ahí terminó el ataque de Kukoc, después escapó, lo podía haber detenido, le podía haber disparado a las piernas. Ese es el rol de la policía, no. Le disparó 2 tiros, uno entró por el glúteo y otro por la espalda, y obviamente Kukoc lamentablemente no se pudo defender, está muerto. Bien, muy bien. Brasil, un tema que nos va a ocupar mucho. Bolsonaro, toda una incógnita sobre cómo va a ser el gobierno de Bolsonaro, que como muy bien decía Atilio Borón anoche, cuando estuvo aquí con nosotros analizando, ahora tiene que empezar a gobernar y a demostrar que puede gobernar Brasil. Y ya las primeras declaraciones de sus asesores, futuros ministros, sobre todo respecto a la Argentina, son de marcha y de contramarcha, de contradicciones en un discurso que no está más claro. No está muy claro si nos tendrán en cuenta, si no nos van a tener en cuenta, si el primer viaje al exterior será a Chile o vendrá a la Argentina. Bueno, vamos a repasar rápidamente estas contradicciones que empiezan a surgir. En septiembre Argentina logró el primer saldo favorable desde enero del 2015 de 6 millones de dólares. El déficit acumulado este año llega a 4.252 millones de dólares. Paulo Guedes, asesor económico Bolsonaro, futuro ministro de Economía, dijo el domingo, ni el Mercosur ni Argentina son prioridad para Brasil. ¿Qué dijo hoy? Pido disculpas. Fueron palabras en la noche de la elección y uno no sabe qué responder. Yo no quise en ningún momento desmerecer a Argentina o al Mercosur. Primer marcha atrás. Los viajes. Onyx Lorenzoni, diputado. El primer viaje al exterior de Jair Bolsonaro será a Santiago de Chile, luego a Estados Unidos y finalmente a Israel. Gustavo Bebiano, presidente del Partido Social Liberal. Aún no hay nada confirmado ni lo de Chile ni ningún otro viaje. El presidente verá para dónde y cuándo va. En el tema económico, Fernando Alonso, hay muchas dudas y preocupación en la Argentina, sobre todo en los empresarios argentinos. Sí, hay muchas dudas porque Brasil es el principal destino de todas las exportaciones de manufacturas industriales de la Argentina. El mayor valor agregado que exporta Argentina lo hace a Brasil, así que si se tensa la relación comercial, el sector industrial argentino va a ser el más perjudicado. Después, obviamente, el sector de las economías regionales, especialmente todo lo que tiene que ver con el sur y la exportación de peras y manzanas, por ejemplo, que es muy típico que vayan para allá. Pero Brasil está todo un anuncio que no se termina de saber muy bien hacia dónde va. Hoy entre los anuncios está que Paulo Guedes va a ser un superministro de Economía, no va a ser el tradicional ministro de Hacienda, va a unificar 5 ministerios, así que va a tener mucho poder, va a tener planificación, comercio exterior, presupuesto, Hacienda, va a ser un superministro, y ese superministro, pese a que hoy negó o relativizó sus declaraciones, no le interesa ni el Mercosur ni Argentina. Así que está por verse todavía cómo va a ser esta nueva relación con quien es el principal socio comercial del país. Claro. Bueno, muy bien. Pedro, y las primeras y duras advertencias que ha hecho el presidente electo contra los medios. Durísimo ataque hoy a los medios. Efectivamente. A ver, déjame agregar algo más respecto de lo que decía Fernando, porque hay otro gran tema. El primer socio comercial, primer destino de exportaciones de Brasil es China. Y a principio de año, Jair Bolsonaro estuvo en Taiwán. Y ahí hay una cuestión política. Ustedes recordarán que acá hablamos de las visitas de los funcionarios de los Estados Unidos en los últimos meses, criticando la presencia china en la región, lo que también está en sintonía con lo que piensa Bolsonaro. Hay realmente todo un terremoto, difícil saber qué es lo que va a pasar. Respecto de los medios, no es la primera vez que ataca de manera virulenta a los medios de comunicación, por eso él habló por la TV Record, que es la TV que lo apoyó durante tanto tiempo, y puede que esté negociando ahí también cuestiones de pauta publicitaria. Pero escuchémoslo a Bolsonaro.
Não quero que ela acabe, mas no que depender de mim, na propaganda oficial do governo, imprensa que se comportar dessa maneira, mentindo descaradamente, não terá apoio do governo federal. Então o senhor não quer que este jornal acabe, o senhor está deixando isso claro agora. Por si só, esse jornal se acabou, não tem prestígio. Fíjate, Gustavo, ¿Y por qué tiene la bronca con el Folha de San Pablo, que es uno de los principales diarios de Brasil? Porque es uno de los que difundió información de lo que estaba haciendo Bolsonaro a través de las cadenas de WhatsApp que venían del extranjero por empresas en Estados Unidos y Portugal, entre otras cosas. Pero vos fíjate, Gustavo, que está muy en sintonía con la estrategia en contra de los medios de comunicación que llevó adelante y sigue llevando adelante Donald Trump. Todavía el presidente. Exactamente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que además es muy interesante como tanto Bolsonaro como Trump dicen que los otros son los que mienten. En las últimas horas, Donald Trump, de lleno en la campaña política para renovar el Congreso y un tercio de la Cámara de Diputados el 6 de diciembre, puso otra vez como eje de campaña el tema de los inmigrantes. Él quiere revocar una ley que le permite a cualquier persona que nació en los Estados Unidos inmediatamente adquirir la ciudadanía. Veamos lo que dice Trump. Bueno, it was told to me that you needed a constitutional amendment. Right. Guess what? Amendment. You don't. You don't. Number one, you don't need that. Number two, I mean, that's in dispute. you could definitely That's very much in dispute. Well, you can definitely do it with an act of Congress, but now they're saying I can do it just with an executive order. Now, how ridiculous! We're the only country in the world where a person comes in, has a baby, and the baby is essentially a citizen of the United States for 85 years with all of those benefits. It's ridiculous. It's ridiculous, and it has to end. Have you talked about that with council? Yeah, I have. So where in the process? It's in the process. It'll happen. With an executive order. That's what you're talking about, right? Yeah, that's that's a very exactly what I'm interesting. talking about. I didn't think anybody knew that but me. I thought I was the only one. Jonathan, I thought I'm a good impressed. guess. Fíjate, Gustavo, y presten atención, que lo que dice es falso. Hay más de 30 países donde hay una legislación similar. Sin embargo, él tira esto, cala hondo entre sus seguidores y alimenta otra vez el odio hacia los inmigrantes. Recordemos que hay una caravana de migrantes que está llegando, que está atravesando Guatemala, México, que quiere llegar a los Estados Unidos. Recordemos que el sábado nada más, alguien de extrema derecha decidió atacar una sinagoga porque él considera que una organización hebrea de ayuda a los inmigrantes que existe desde 1881 quiere proteger a los inmigrantes y públicamente se dice que los inmigrantes traen la lepra, traen la tuberculosis, están inoculando el odio, palabra que vos utilizás tanto. No se dejen llevar por el odio. No hay ni inmigrantes ni extranjeros. Somos todos seres humanos. No se dejen inocular el odio. Bueno, el odio se usó mucho en la campaña reciente en Brasil, el odio se sigue usando en la Argentina. Y fíjate vos, yo diría ahí, para terminar con el tema de la persecución de Trump contra los medios en Estados Unidos, o lo que promete Bolsonaro contra medios. Trump no se animó a lo que Macri sí se animó acá, meter presos a dueños, por ejemplo, de este medio, porque no estaba él de acuerdo con este medio y con los dueños de este medio, ¿no? Así que bueno, también para tenerlo en cuenta y también para recordarlo, como parte de la persecución. Bien, lo que marcamos todos los días, cómo la crisis económica se va profundizando, la recesión, la pérdida de puestos laborales día a día en la Argentina. Hoy, por ejemplo, nos enteramos que la fábrica Canale en Lavallol cierra sus puertas, un estado de desesperación de sus laburantes que hoy los llevó a hacer movilizaciones, ir al Consejo Deliberante, pedir ayuda, pero el gobierno no responde a esto. Está allí Cristian Minich en Lavallol con los laburantes. Cristian, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. 86 trabajadores y detrás de ellos sus familias quedan en la calle a raíz del cierre de la planta de Canale en la localidad de Lavallol. Vamos a conversar con ellos.
Nicolás Macchi, en representación de todos tus compañeros, de las familias que están aquí, Nicolás, bueno, es una situación lógicamente angustiante para ustedes. Sí, obviamente, bueno, buenas noches. Sí, la situación es más que angustiante. Ahora se abre un panorama de incertidumbre para todas nuestras familias, para los trabajadores. Acá estamos en resguardo de las maquinarias para que bueno, que no nos vacíe Camilo Carballo y no nos deje absolutamente sin nada, porque los despidos que mandaron en ningún momento contempla ningún tipo de indemnización ni nada por el estilo. Está Gustavo Silvestre del otro lado. Gustavo, Nicolás Macchi lo está escuchando. Nicolás, buenas noches, un abrazo solidario, estamos viendo a tus familias, a la familia de todos ustedes, los chiquitos, la angustia que esto genera. Digo, ¿el gobierno han tratado de ir al Ministerio de Trabajo, bueno, ahora Secretaría de Trabajo? ¿Han encontrado alguna respuesta o nada de respuesta? No, los únicos que se han acercado son las autoridades municipales, que están constantemente dándonos el apoyo con todo lo que se puede, y algunos diputados provinciales. Después, de parte del gobierno provincial o el gobierno nacional, en absoluto, nadie se ha acercado ni nos ha llamado. Porque podrían establecer algún mecanismo, ¿no? Como los famosos repro, ir a auxiliar, es llamativo, ¿no? Que la ausencia del gobierno nacional y provincial, digo, esto es tremendo realmente, ¿no? Sí, hoy estamos hablando de 86 familias acá, la mayoría de los compañeros tiene arriba de los 20, 25 años de antigüedad, un promedio de edad de 50, 55 años, así que estamos mucho más vulnerables en ese sentido. Nos quedamos, la mayoría de los compañeros nos quedamos fuera del mercado laboral, y también hay que aclarar que bueno, nosotros somos una unidad de negocios dentro de lo que es el Grupo Canale. Acá hacemos envase de hojalata para todo lo que es alimento en conserva, así que pertenecemos a una empresa que... ¿Y por qué se llega a esta situación, Nicolás? Y por un montón de circunstancias, pero básicamente porque el dueño Camilo Carballo, vicepresidente de la Copal, nosotros entendemos que ha robado a más no poder en esta empresa y nadie lo ha controlado, nadie ha hecho nada durante todo este tiempo. Nos ha robado a los trabajadores en más de una oportunidad, le ha robado a la FIP, le debe plata 600 millones a la FIP, aportes patronales y bueno, ha generado todo eso, deuda con los acreedores y no sabemos dónde está toda esa plata, ¿no? Bueno, Nicolás, un abrazo solidario realmente, y en lo que podamos para visibilizar esto, así estaremos, ¿eh? Un abrazo a todos tus compañeros. Bueno, gracias. Dale, muchísimas gracias. Bueno. Muy bien, gracias a nuestro compañero, a Cristian también allí, ¿eh? Antes de ir con Federico Pollack, que vamos a recordar Templanza de Raúl Alfonsín, también está llegando el doctor Daniel Germanos, porque han recusado al fiscal que pretende meter preso a Pablo Moyano, y también viene hoy acompañado por el técnico de Independiente, con el técnico Holland, que va a estar esta noche aquí con nosotros para hablar de lo que él sufrió en carne propia, el apriete de la barra brava de Independiente, del Bebote Álvarez allí, y de cómo la comisión directiva lo protegió. Enseguida estamos con ellos. Antes, una línea, porque no se cae la causa de las investigaciones por los aportes de campaña en la provincia de Buenos Aires. Y nosotros no nos olvidamos del tema. La justicia, el gobierno lo quiere dormir, pero hay novedades en la causa de la justicia federal de La Plata. Las trajo el diario Perfil. Mire esto, un cuarto de los aportantes declarados por Cambiemos son pobres. La peor utilización de los pobres para tapar lo que no podían, seguramente, la plata, que vas a saber dónde venía, utilizaron a los pobres. Así surge del cruce de datos de AFIP, Desarrollo Social y la Justicia Electoral, realizado por el Juzgado Penal de La Plata en la provincia de Buenos Aires. Comienza nueva ronda de testigos. Es una causa que, pese a que el gobierno quiere tapar, el juez Ernesto Kreplak, y hay que saludar la acción de este juez, que hasta ahora no se ha dejado apretar, ya identificó
4.721 aportantes físicos a esta campaña. Entre estas personas, unas 1.147 son beneficiarias de planes sociales, 567, y monotributistas sociales, 580. Estos hombres y mujeres conforman el universo de los contribuyentes más sensibles de Cambiemos y equivalen al 24,3% del total de aportantes físicos. Por supuesto, era toda una gran mentira, porque no estaban ni en condiciones ni habían aportado. Los usaron, la peor utilización de la pobreza para tapar aportes de campañas truchos, o lo peor, que es lo que tendrá que investigar Krepler, posible lavado de dinero. Porque ¿sabe cuál era la mecánica? Contada por los propios hombres del PRO de la campaña, juntaban plata. Cuando llegaba el momento de la rendición decían, che, pero nos sobra guita y no tenemos nombres. Y ahí surgió esto, la utilización. Sacaban de los planes sociales, o lo peor, utilizaron a sus propios candidatos con listas completas, como denunció aquí Osvaldo Marasco, el ex candidato a intendente de Ituzaingó. Una farsa, una gran estafa, como dicen. Gran estafa que, por ejemplo, la señora Graciela Ocaña, primera moralista y la que levanta el dedo, nunca ha hablado. Y debería hacerse cargo, y debería hablar, y debería dar por qué durante su campaña electoral usó y utilizó a pobres y a esta gente para justificar aportes que no tenían en la campaña. A ver, hay que decir las cosas en claro en la Argentina, ¿eh? La señora Graciela Ocaña, que recorre muchos canales hablando de los de afuera, pero de lo que a ella le toca no dice nada. Acá vamos a seguir. Darío, sí. Déjame aclarar que el delito está comprobado. Falta saber quiénes fueron los responsables. Hay lavado de dinero, hay datos de personas que obviamente no podían aportar. Es una causa similar a la que tuvo Sebastián Casanelo. Lo que pasa es que a Casanelo se la sacaron para que vaya a la justicia electoral y solo se investigue una infracción electoral, que son penas menores, pero no se la pueden sacar al juez de La Plata porque tienen la misma jurisdicción. Es decir, esos pobres son de la zona de influencia de La Plata. Así que la pelea va a ser con la Cámara Electoral. Ojalá la causa quede donde tiene que quedar y los responsables sean juzgados y condenados, porque repito, acá los delitos están probados. Falta poner los nombres, y los nombres Krepler lo tiene. Muy bien. Bueno, estamos con Federico Pollack, que fue la persona que durante los últimos años, largos últimos años de vida de Raúl Alfonsín, hasta el último minuto lo estuvo acompañando en toda su actividad política. También se han sumado, y ya vamos a estar hablando con el doctor Daniel Germanos y con el técnico independiente, el señor Holland, que es un gustazo, ¿eh? Gracias por estar esta noche aquí, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, porque vamos a estar hablando del tema Barra Brava, Independiente y todo, así que va a ser un muy buen testimonio escucharlo. Él algo había dicho en un momento, después nunca más habló, así que esta noche rompe el silencio para hablar de este tema, con Daniel Germano. Usted de la contra, ¿no? ¿Usted parece un homenaje a Alfonsín absoluto? Ellos al técnico independiente. ¿Usted? Yo ayer estaba con una corbata celeste y blanca. Claro, por eso digo, usted es la contra de eso, usted es Racing. Pero un buen, también estaba pensándolo eso, un buen homenaje a Alfonsín, que era sufriente y fanático, hincha independiente. Para los consensos de Alfonsín habría que decir que el padre de Alfonsín era de Racing, por lo cual está todo bien. Pero usted está contento porque Racing va primero, ¿no es cierto? Hay que decirlo. No sé, no hay muchas cosas de estar contento ahora, pero eso sí, ver fútbol. Sí. Sobre todo porque le falta jugar con Independiente, también. No, nunca vamos a jugar con Independiente. Perfecto. Bueno, Federico, a ver, los que los conocimos, los que compartimos los últimos años intensamente con... ¿qué crees que hay que destacar de Alfonsín? Bueno, en general a Alfonsín se le dice el padre de la democracia. Él es mucho más que eso. Era al mismo tiempo un estadista y un político. Fue el que vio en un momento determinado algo que muchos de nosotros no vimos, que cuál era el tema de la Argentina después de Malvinas y la recuperación de la democracia, e hizo algo en que no creíamos. Los que estábamos, por ejemplo, en la PDH, él hablaba de los niveles de responsabilidad y que iba a ser el juzgamiento de las juntas y todo lo que sucedió después.
nos parecía un tema de campaña que era imposible de hacer porque el poder militar era un poder muy fuerte. Alfonsín enfrentó el poder militar, llevó adelante los juicios, la justicia llevó adelante los juicios, él ordenó por un decreto del 12 de diciembre. Yo en lo personal me siento muy orgulloso de, como extrapartidario, haberme incorporado a su gobierno en diciembre, y todo lo que vino después, porque Alfonsín, que pudo haberse dedicado a ser el presidente de la transición, quiso hacer más que eso, y tuvo, así como la buena suerte le acompañó a la Argentina con la elección de Alfonsín, después tuvo la mala suerte de que era la década perdida de Latinoamérica, y gobernó en condiciones muy difíciles, económicamente con muy una altas. LIBOR del 17%. Sí, sí. Pero hay que rescatar eso a Alfonsín, y creo que lo que no hay que hacer de Alfonsín es algo que no fue. Es decir, interpretar a Alfonsín en lo que hubiera pensado ahora, a mí me parece que, y eso hacen muchos de mis amigos, creo que Alfonsín cubrió sus momentos, muchos momentos de la historia argentina, sabemos íntimamente lo que él pensaba, y fundamentalmente... ¿Y las convicciones cómo las mantenía? Porque yo lo contaba esta mañana en la radio y no me canso de contarlo. Alfonsín fue el único dirigente político que cuando la crisis de la 125 no se sumó a estar con la mesa de enlace, porque él nunca le perdonó el gesto de abucheo de la sociedad rural. Y él no, a esa ola no se subió y se quedó, digamos, con un gesto muy importante en su casa. Esos eran gestos de convencimiento democrático de Alfonsín. Eran gestos de él, sabía que la República había que conseguirla, pero la República Democrática busca la igualdad, la inclusión que otros no buscan. Claro. En el tema es un buen recuerdo el que tenés, el de la 125, él nos salió a hacer política con eso. Recién pusieron un video donde él decía... Hay límites. Hay límites. También había un límite del oficialismo en ese momento, claro, por supuesto, pero había el otro límite. Y ahora sería bueno tenerlo, Alfonsín, porque después de lo que sucedió el domingo en Brasil, lo que va a llevar el fenómeno Bolsonaro a toda Latinoamérica, porque la va a llevar, las décadas latinoamericanas se van sumando. La del 60 fue la época del desarrollismo, la del 70, la de las luchas, las violencias, la violencia política, la del 80 de recuperación de la democracia, y ahora viene termina una década y empieza otra en las peores condiciones. Que un hombre como Bolsonaro haya sido elegido presidente de Brasil y que mucha gente en Argentina le parezca bien, es tremendo. Esto es realmente muy malo. Es muy malo, es muy malo. Y la obsesión que tenía, porque digo, yo siempre pongo estos recuerdos, porque Alfonsín era un hombre que negociaba y no le parecía, la palabra negociar no le parecía mal, porque él decía, ¿te acordás? Había que negociar. Lo que hizo con Menem, por ahí el peor adversario para el acuerdo de Olivos, porque intentaba salvar claro, al turco lo único que le interesaba eran 4 años de reelección nada más, y él dijo, no, vamos a hacer una reforma en serio. Impuso una reforma en serio. No, además incorporó al justicialismo a la vida política argentina, porque el justicialismo es algo muy, muy raro. Nació en el 43, si alguno quiere, o en el 45, el que quiera, pero la sociedad política argentina no lo reconocía como tal. El primero que entendió que existía era Frondizi, que hizo un pacto, pero el que dio la Carta de Ciudadanía, en el que uno no puede discutir ahora que el peronismo existe, fue Alfonsín, porque pactó con Menem, y fue Olivos a firmar el pacto. Y antes, nunca hay que olvidarse también el gesto de Antonio Cafiero cuando fue en auxilio a Alfonsín, cuando la rebelión cara pintada y se puso al lado en el balcón de la... Hay una buena reacción en general de la sociedad argentina. Digo, pero esa era la política, que hoy está ausente en la Argentina. Yo digo, hoy todos corren a tribunales, dejan en poder de los jueces las definiciones más importantes de la Argentina. A ver si Alfonsín, Menem, Pugliese iban a hacer eso. Eran hombres políticos que negociaban. Hoy está ausente ese nivel de política en la Argentina, lamentablemente. No hay política, hay que reconstruirla, creo que es una buena fecha para pensar en eso. La política no tiene que ser necesariamente la misma
o los modos de la política, los mismos que tenía el doctor Alfonsín, pero hay que reconstruir la política y no hay gente haciendo política, hay muy pocos políticos en la Argentina, y esto de judicializar la política es lo peor que nos puede pasar. Vamos a... Sí. ¿Le puedo hacer una observación? Sí, por supuesto. Cuando Alfonsín estuvo reunido con Donald Reagan en la Casa Blanca y guarda su famoso discurso y reivindica la independencia de los países, probablemente fue el punto de quiebra en la relación entre Estados Unidos y Argentina, que tardó muchos años después hasta las relaciones carnales en revertirse. Fue un mensaje de independencia que no se dio nunca más. Alfonsín dio varios de esos, con los poderes corporativos y con Estados Unidos precisamente. La Argentina tuvo, en toda su historia, hay gente que se plantó con Estados Unidos, incluso en la generación del 80, Roque Sáenz Peña, los mitines por Puerto Rico. Pero Alfonsín lo que hizo ese día fue de una valentía personal extraordinaria, tanto como lo de la rural. Lo de la rural fue mucho más duro porque se ve, pero el hecho de decir vos cambiaste el discurso, yo cambio el mío, y le contestó a... Coraje político. Claro, a Estados Unidos, que es un país tremendamente... que lo presionaba con el tema del plan Cóndor. En ese momento era por Nicaragua. Quería que Argentina se involucre, quería involucrar a Argentina en la lucha contra Nicaragua, Exactamente, el tema eran los contras y Reagan tenía una obsesión con los contras, y Alfonsín le contestó. Esas son las cosas que uno, que venía por ahí de otro palo, también de origen radical, pero de otro palo, termina tan cercano a Alfonsín. Totalmente. Bueno, gracias por el recuerdo, Federico. Gracias. Además, gracias a Alfonsín tenemos la amistad nosotros hasta el día de hoy, así que un gustazo. Cuántas anécdotas compartidas. Así es. Gracias. Bueno, Daniel, buenas noches. ¿Cómo están? Obviamente, Jolan, un gusto, un placer. El gusto es mío. Sabemos que es oyente a veces de Mañana Silvestre, así que un gusto. ¿Trajo champán? No. No. Después le vamos a preguntar una pregunta de fútbol, ¿viste? Con el champán. Bueno, Daniel, ustedes han recusado al fiscal. Pero antes de hablar de cosas desagradables, aprovechando estos minutos de homenaje a Alfonsín, yo quiero recordar que fui uno de los 2 primeros jueces nombrados por la democracia en Loma de Zamora, el doctor Amoroso, que ya falleció por el peronismo, y yo por el sector del radicalismo. Y en una reunión que tuve a los poquitos días donde estaba Raúl, con toda delicadeza le dije, doctor, en lo que pueda serle útil, pero lo dije en términos totalmente inocentes y con el mismo cariño que lo había tratado yo muchos años, cuando yo tenía 18 años, 20. Y él interpretó que yo se decía como juez. Me dijo, nunca le voy a pedir nada. Y si algún correligionario pícaro lo llama, usted lo atiende cortésmente y no hace nada. Así, igual que ahora, doctor. Ese era un presidente, ese era un demócrata. Es más, yo sentí vergüenza del hecho que disculpame porque es para contar la anécdota de cuando se está por iniciar el juicio a las juntas, que había un sector del radicalismo conservador que negociaba con los militares para no hacer el juicio a la junta. Estuvo a punto de no hacerse el juicio a las juntas. Me acuerdo perfectamente. Bueno, y lo va a ver Estracera a Alfonsín, a la Casa de Gobierno, el fiscal Estracera, y le dice, doctor, mire, nos están ofreciendo esta negociación un sector de su partido, alguien que estaba en ese momento en la CIDE. Y Alfonsín le dice, doctor, ¿usted está al tanto? Y Alfonsín se pone como era, ¿no? Cabrón, le dice, usted empiece el juicio como está previsto. Lo despide y cuando se está yendo le dice a Estracera, lo único que le voy a pedir es que no se vuelva loco. Y Estracera se da vuelta y le dice, demasiado tarde. Demasiado tarde. Pero ese también hiciste bien en recordar eso. Sí, porque ese era Alfonsín. Aquello a mí me pareció muy natural que se dijera, pero visto hoy retrospectivamente es casi un milagro que un presidente diga eso. Vamos al caso de Escalera. Con una velocidad del rayo decidió no aceptar la recusación. Algo que tampoco se estira. Cuando alguien recusa a un juez o a un fiscal y das una serie de fundamentos, con todo respeto, y explica, mire, usted fue ya denunciado, usted denunció públicamente por mal desempeño al juez Carzoglio, no es garantía de imparcialidad. Cualquier otro juez o fiscal da un paso al costado para garantizar la transparencia del acto, la imparcialidad.
Bueno, él está empecinado y más que un fiscal... Lo quiere meter preso Moyano. Claro, es más, ya demostró esto porque pidió la detención antes de la indagatoria. Y la Constitución de la provincia de Buenos Aires es la única del país que además del debido proceso para meter preso a alguien, dice que nadie puede ser detenido sin indagatoria previa. O sea que en realidad esta indagatoria es tratar de purgar un defecto de él. Si ya se equivocó, con todo respeto debiera correr, si nadie le diría nada, forma parte de las reglas del juego, se excedió, se encarnizó con la causa, se apasionó. Y bueno, concretamente él insiste en ser el fiscal. Nosotros iremos a la indagatoria. Igual, perdón, esto está apelado ante la Cámara, ¿no es cierto? Mira, todavía no sé qué hacer. Yo estoy sorprendido, porque en esta indagatoria va a tener que hablar más el fiscal que Pablo Moyano. ¿Y por qué? Porque va a tener que explicar por qué un expediente que ya estaba cerrado por la Cámara. Para ir a juicio. Para ir a juicio. Ya estaba cerrado. No había más nada que hacer. De dónde él revalúa, pero revalúa a tal punto que considera que alguien que nunca fue siquiera miembro de esta asociación ilícita, según Vitale, según Giorgi, según Carsoglio, según los 3 jueces de la Cámara. Tal cual. Ahora él hace una reevaluación. Reevaluar significa darle mayor valor a una cosa. ¿A qué cosa le da mayor valor? Va a tener que explicar, porque como la indagatoria es un acto de defensa, uno para poder defenderse necesita entender de qué se lo acusa. Yo recuerdo una vieja causa que transcurrió en Ushuaia, donde el fiscal era hermano de Zurruil, del que era ministro, y el propio fiscal le costaba, porque había tomado una causa de 15 cuerpos, había tomado cosas en pocos días, le costó mucho explicar la acusación. Y al final terminó confesando que no podía explicarla, y se anuló todo, y el juicio se declaró nulo por falta de acusación. Bueno, acá el que va a tener que hablar es el fiscal Escalera, va a tener que explicar foja por foja por qué revaluó, y en base a qué doctrina. Porque si no, no se puede responder. Claro. Esto es lo mismo que yo dijera, Villarroel, este es el 8º día de la semana. ¿Cómo me lo refuta? Imposible. Tendré que fundamentarlo, claro. No mucho. Bueno, lo están acusando de ser el 8º día de la semana. Yo el expediente lo conozco, lo conoce la Cámara, jamás ha habido un elemento. ¿Hay un hecho nuevo? No. No, por eso va a declarar Escalera. En realidad es una indagatoria para Escalera. Claro. Él va a tener que explicar de qué lo acusa. Porque hechos nuevos no hay. Las escuchas que están escuchas, hay escuchas de Pablo, pero escuchas sociales. Vamos a la cancha. ¿Qué le decís vos a otro hincha? Vamos a la cancha. Vamos con los pibes. Estas son las escuchas gravísimas que probarían la asociación ilícita. Y aquí Holland, que de alguna manera fue la base, el comienzo de toda esta historia, creo que es el testimonio más genuino de que Moyano no tiene nada que ver. Es así. Porque usted lo apretaba. ¿Quién lo apretaba? Bueno, esta es una larga cadena de sucesos que empezaron a ocurrir en Mar del Plata en el 2017, en enero del 2017, justo previo al segundo clásico del verano con nuestro rival de siempre, con Racing, ¿no? Desde allí una sucesión de hechos encadenados en donde, bueno, lo que tiene que determinar la justicia, porque acá hay algo que no se puede extrapolar de lo que yo voy a decir, y acá Villarroel tiene algo de experiencia en el fútbol. El tema de la violencia y de las barras es un problema que hasta estamos jugando sin público visitante. Sí. Nosotros casi somos los que más jugamos porque no tenemos barra. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es un flagelo y una dificultad a la que han tenido que enfrentarse la mayoría de los directivos de todo el fútbol argentino. Y en todos los niveles. Y todos los clubes. Y en todos los clubes. Por eso llama la atención que se fijen tanto Independiente. Yo me acuerdo la causa que llevaba el juez Campos, era acá en la ciudad de Buenos Aires, de Campos, que empezó a tocar a Boca y ahí llamativamente se paró todo. Ni nos acordamos ahora dónde está la causa. La Cámara se la sacó. Entonces, va a todos los niveles. Descripto esto, que es una dificultad muy grande, inclusive que las autoridades tienen que controlar y a veces son desbordadas, se sucedieron estos hechos en varias oportunidades, en diferentes escenarios, y yo lo que puedo hablar, pues yo soy entrenador, yo no, cuando ustedes hablan en términos jurídicos yo me pierdo porque no es mi métier, pero sí puedo decir cuál es la actitud del presidente del club hacia esta situación
y en este caso el vicepresidente, que hoy es el vicepresidente, pero en ese momento estaba en la comisión directiva, y eran las dos personas con las que yo hablaba en el momento, y esto es Vox Populi, porque lo he dicho siempre, en el momento que yo iba y decía, esto hay que resolverlo. Porque usted lo apretaba al Bebote Álvarez. Sí, claramente, o sea, digamos, vuelvo a insistirle, para el folclore del fútbol, siempre los muchachos piden aportes. El aporte que se me pedía a mí es el descripto, y yo decía, si yo tengo que poner esta plata, tengo que dejar el sueldo para vos. Teóricamente era para viajar, ¿no? Claro, sí, bueno, es que está, o sea, es algo que está dentro, el que no está en el fútbol no entiende. A ver, te piden siempre, yo fui vicepresidente de Chacarita y te piden. Después está como vos podés enfrentar. Entonces, como yo no contaba, porque si le daba él lo que él me pedía, yo la verdad trabajaba para él. Entonces lo que fui a decirle al presidente y a Pablo, los dos, porque la reunión más importante para decidir quién iba a ser el técnico independiente, yo la tuve con Pablo. Por ende, yo quería que estuviera Pablo cuando estaba Hugo, porque yo sentía que era la persona que en realidad habría apretado el botón para que yo fuera el técnico independiente, y el padre obviamente dio el ok. Entonces le dije a los dos, esto hay que solucionarlo, y yo no voy a poder poner el dinero. ¿Le puedo hacer algún aporte? Obviamente, pero no de esta magnitud. Claro, pero me dice, si vos le das un peso, la respuesta es esta, si vos le das un peso yo te echo. ¿Le dijo Pablo? Pablo y Hugo. Y esto lo sabe todo el mundo independiente. Los demás dirigentes, y con el cual yo también tenía mucha, cuando empezaron a sucederse los hechos, yo, la verdad, tenía preocupación, porque hasta cuando esto llegó a la instancia que llegó, en la última de las instancias, también el ministro fue el que me dio su apoyo. Mi familia tiene custodia, yo tengo custodia. Porque... Estaba Ritondo en ese momento en la comisión. Sí, por supuesto, y también yo le estoy muy agradecido porque en gran parte para yo seguir mi segundo, ¿se acuerdan que yo fue medio una novela en ese diciembre? Pero él se quería ir. Sí, no, claramente, claramente. Sí, porque esta era en un momento lo hablamos. Una de las razones, porque esto, y bueno, no solamente el presidente, Pablo, sino también Cristian, y me dice, yo te voy a dar todas las garantías para que vos puedas hacer tu trabajo, porque nosotros lo que menos queremos es que vos te vayas del club. Y ahí yo me tomé unos días para recapacitar, y ahí fue donde decidí volver. Pero lo que quiero dejar bien en claro es esto, Gato. Esa fue la respuesta todas las veces que yo fui a pedir, busquémosle la vuelta para resolver esto. Muy bien. ¿Me permiten un minuto? Vamos a hacer una pausa y volvemos con Ariel y con Daniel Hermanos. Es muy importante, sobre todo como yo digo acá, cuando personas como Ariel, que sufrieron y pasaron estos aprietes, se animan a dar la cara. Y en su momento fue uno de los pocos que dijo, conmigo no. Entonces hay que valorar estas actitudes, porque acá hay mucho piripipí, pero los que ponen límites en la Argentina de hoy a muchas cosas son pocos. Entonces, vamos a aprovechar, Ariel, que está contando creo que por primera vez con más extenso esto, pausa y volvemos con Ariel y con Daniel Hermano. Gracias, Federico. Gusto,